¿Sabes lo que es un galope entrocado? ¿Y un galope firme o un galope cambiado? ¿Sabes la diferencia entre el galope corto, de trabajo y largo? ¿Sabes pedir el galope a la izquierda o a la derecha? Si tu respuesta ha sido no a estas preguntas, entonces quédate a ver este vídeo porque te va a interesar y además vas a aprender mucho, te lo garantizo. ¡Empezamos! Yo soy Gema Caballo Caballo y en este vídeo os voy a explicar todo sobre el galope del caballo. Me están llegando muchas preguntas de gente que da cuerda a los caballos y están muy confundidos porque no tienen claro la mano en la que tienen que galopar el caballo. El caballo tiene dos formas de galopar y va relacionado con la dirección que va el caballo. Si el caballo va a mano derecha, tiene que galopar a la derecha, y si va a mano izquierda, tiene que galopar a la izquierda. ¿Cómo sabemos a qué mano va el caballo? Muy fácil. Las extremidades del caballo que queden en la parte interior del círculo es a la mano que va. O sea, explicándolo mejor, que creo que os estoy confundiendo. Si tu mano izquierda queda dentro del círculo, entonces el caballo tiene que galopar a la izquierda, y lo mismo con la derecha. Dicho así, creo que lo entenderéis mejor. Ahora que ya sabemos diferenciar la mano que va al caballo, para que el caballo vaya bien con su galope, tiene que galopar a la misma mano que va. Para que un galope sea correcto, las extremidades que están en la parte interior del círculo o pista siempre tienen que ir más adelantadas que las que están en el exterior. Fijaros en este vídeo en cámara lenta. Cuando la mano y el posterior interior del círculo se posan en el suelo, siempre están más adelantadas que la mano y el posterior exterior del círculo. Esto significa que el caballo está galopando correctamente, ya que va a mano derecha y lleva un galope a la derecha. Este galope en España se le llama galope en firme. Pero ¿qué pasa cuando es el contrario? Que el caballo va a mano derecha y lleva un galope a la izquierda, o sea, que es la mano y el pie exterior del círculo o la pista los que adelanta más. Este galope se le llama galope entrocado y es un ejercicio de doma clásica, pero también galopan así algunos caballos, sobre todo potros, que tienen dificultad en galopar a la mano correcta por algún problema, por ejemplo, de falta de equilibrio, fuerza o elasticidad, y por lo normal lo hacen solo a una mano. Por lo tanto, es un defecto que hay que corregir para que el caballo pueda galopar en firme a las dos manos. Más adelante ya se le enseñará el galope entrocado, pero primero tiene que saber galopar bien en firme. ¿Y qué pasa cuando las extremidades que avanzan son una de cada? O sea, una mano y un posterior. Fijaros aquí, Iris. Aún no iba montada y dando cuerda bastante excitada le da por cambiar el pie y se pone a galopar mal. Esto se le llama galope cambiado y cuando montas a un caballo que galopa así es fácil sentirlo porque te es imposible acompañar al caballo con los movimientos. En este vídeo podéis ver que el posterior es el que va mal, pero también puede ser que en otro caballo sea la mano la que vaya cambiada. Así que todo dependerá del caballo. Esto suele pasar mucho en potros, pero sí es cierto que algunos caballos también puedan hacerlo. Nunca hay que dejar que un caballo galope mal. Si sale de forma incorrecta, hay que pararlo enseguida y volver a pedir galope las veces que haga falta hasta que salga correctamente. Seguro que conocéis algún caballo que le cuesta salir a la mano correcta, sea montado o dando cuerda. Iris era una de ellas. A la mano izquierda era bastante difícil que saliera bien, y eso era porque a la izquierda no tenía apenas equilibrio y era su lado más rígido, y para ella le era más cómodo galopar a la mano derecha aunque fuera a la izquierda. Podéis ver en las imágenes que ese día en concreto no había forma de que Iris saliera con la mano correcta. También es verdad que estaba muy tensa y era difícil que diera el cuerpo, o sea, que su columna se flexionara en forma de arco hacia el interior del círculo, y eso provocaba que saliera cambiada en el galope. Pero como podéis ver, finalmente se consiguió que saliera al galope a mano izquierda correctamente.
Consejos para este tipo de caballos. Para la gente que sabe montar poco, la culpa suele ser del jinete, y es por eso que cuando dais clase os dicen que pidáis galope en las esquinas de la pista, porque en el giro se incurva el caballo fácilmente y entonces suele salir con la mano correcta. Sobre todo pierna interior para que no entre dentro de la pista, y aguantar la rienda exterior para que cuando incurvéis un poco la cara del caballo con la rienda interior no gire solo el cuello, sino que flexione el cuerpo. Si os cuesta entender lo que estoy diciendo, mirar este vídeo que os dejo por aquí de cómo hacer un círculo. Allí lo explico mucho mejor. Aquí tenéis a Iris con el problema arreglado. Ahora hace paso galope a las dos manos sin ningún problema y con la mano correcta, sin equivocarse. Si es un caballo que tiene este problema y no es culpa del jinete, entonces podéis probar con estos consejos. Dependerá de cada caballo que funcionen o no, porque cada caballo tendrá una razón diferente del por qué no sale con la mano correcta. Los consejos más básicos es que tenéis que lograr que el caballo os dé el cuerpo, que flexione la columna al interior. Si esto no funciona, podéis hacer una contraincurvación, o sea, poner el caballo en círculos e incurvarlo hacia afuera, que mira al exterior, unos trancos, y cuando lo notéis bien, ponerlo recto con las piernas a la misma vez que pedís el galope. A veces esto funciona porque cambiáis el equilibrio del caballo. Esto que estáis viendo en las imágenes es galope corto. Para conseguir este galope el caballo tiene que tener reunión, y ahora veréis el galope largo. No confundáis en que el caballo vaya más deprisa, sino que la diferencia está en la amplitud del tranco. Fijaros en estas capturas que he sacado del vídeo anterior. En el galope largo el caballo se estira para abarcar más terreno. En cambio, en el galope corto el caballo se compacta y no abarca tanto terreno. Por lo tanto, avanza menos. Si intentamos pedir el galope corto a un caballo que no sepa trabajar reunido, o se nos caerá al trote o se invertirá, porque físicamente no está preparado para este ejercicio, ya que para hacer este tipo de galope el caballo tiene que tener el dorso musculado. Os dejo por aquí un vídeo donde explico una de las maneras para muscular el dorso de un caballo. Creo que ya lo he explicado todo. Por cierto, las ayudas del galope. Es pierna exterior algo atrasada para pedir el galope, pierna interior al lado de la cincha para que pueda flexionar su columna, rienda exterior con contacto, que es la que regula la velocidad y evita que flexione solo el cuello, y la rienda interior ayudando un poco en el recorrido, con contacto también, por supuesto. Suscribiros si queréis seguir aprendiendo conmigo, compartir el vídeo y darle like si os ha gustado. Solo de esta forma sabré qué clase de vídeos os gustan. ¡Hasta la próxima, caballistas!